La enfermedad COVID-19 se transmite entre humanos. El SARS-CoV-2 puede contagiarse cuando una persona enferma estornuda o tose, pero también por quienes no presentan síntomas, con el simple hecho de hablar o respirar. Sin embargo, generalmente, la causa de transmisión es el contacto estrecho, en una familia, una habitación de hospital o si estamos a menos de 1 metro de distancia de una persona infectada que tose sin protección. También se transmite al tocar una superficie sobre la cual se encuentra el virus, llevándose luego la mano a la boca, la nariz o los ojos. Hay incertidumbre respecto a la longevidad del virus fuera del cuerpo humano. En un laboratorio, el nuevo coronavirus sobrevivió hasta 2 o 3 días sobre plástico y acero inoxidable. Las medidas de protección necesarias para la población son lavarse las manos regularmente o usar un producto hidroalcohólico, taparse con el codo al estornudar o toser. También se puede usar un pañuelo o papel que luego se tira a la basura. Se recomienda limpiar regularmente las superficies con las que más contacto se tiene. En caso de tener tos, es necesario usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan tos o fiebre. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta las 00 horas del 21 de abril se confirmaron 17.837 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 155.724 pruebas realizadas. De la cantidad de positivos, 2.419 personas infectadas se encuentran hospitalizadas en los distintos centros de salud en todo el país. En cuanto a porcentaje por género, el 62,2% de contagios son varones, manteniéndose esta mayoría desde que se reportaron los primeros casos en el Perú. Mientras, los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos son 380. Son los más graves, pero no es imposible su recuperación. Además, la cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 484, notificándose 39 decesos más con respecto al día anterior. Este punto es el más preocupante, pues somos el tercer país en la región con mayor cantidad de muertes por COVID-19. Incluso solo en Lima se contabilizan más decesos que en todo el país de Chile. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 6.982. Un aumento de 14 personas quienes fueron dados de alta el último lunes. Todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en cuarentena para garantizar su salud y respetar las ordenanzas del gobierno. Pese a todas las medidas del Ejecutivo, la curva de contagios se mantiene en alza. Por eso, el presidente Martín Vizcarra, junto con su gabinete de ministros, analiza extender el estado de emergencia nacional con la finalidad de aplanar la enorme cantidad de infectados. En caso no se amplíe la cuarentena obligatoria, la circulación de personas y de vehículos particulares no será de manera libre. Se mantendrían varias restricciones con la finalidad de mantener a la población prevenida de cualquier infección de COVID-19. Para evitar seguir propagando el virus, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa y sobre todo, no arriesgue su vida. El virus se contagia a través de las personas, no hay otra forma. El virus, quien lo lleva son las personas. Si queremos que el virus no se mueva, tenemos que evitar que las personas se muevan, porque es el que lleva el virus de un lado a otro, y es el que lleva de un organismo a otro organismo. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es las medidas de inmovilización. Por eso son las medidas de distanciamiento. Si lo logramos eso, tengan la seguridad que la enfermedad está no solamente bajo control, sino la podemos eliminar. Pero como el virus puede estar en la superficie, cada vez que agarro el micro, eso no sé cuánto, después agua con jabón. Si tengo alcohol en la mano, alcohol. Y hay cuantos compuestos que también lo combaten. O sea, higiene y distanciamiento. Si todos hicieran eso, no necesitamos hacer ninguna medida de emergencia, nada. Nada. Según el reporte yo tengo, es 39 ayer, pero yo tengo el reporte hoy día 41. No sé, yo tengo el reporte hoy día ya 41, ¿no? 20 en Hilo, 20 en Mariscal Nieto y ese caso, el de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue trasladando? 41 parece poquito, pero para una región con 180.000 habitantes, y la forma como está ascendiendo, o sea, tenemos que tomar acciones solamente de evitar que se propague. O sea, no podemos tener en una región
varias cabezas que tomen las decisiones. Si tenemos eso, no van a ser buenos resultados, ¿no? Aquí hay un liderazgo regional que tiene que ser respetado. Hay un comando operativo que toma las decisiones. Y en este caso, ya no hay que yo soy de salud, que yo soy MINSA, que yo soy policlínico, la policía. Todo es exactamente la capacidad de respuesta del Estado peruano ante esta enfermedad. O sea, tenemos que sumar esfuerzos. Hemos dicho que lo más importante es evitar las concentraciones de gente. Entonces, ¿y dónde sean las concentraciones de gente? ¿Dónde? En los mercados. Lo último que quisiera en una enfermedad, que finalmente llegue al extremo de que el paciente muere. Eso es lo que queremos. En el Perú, lamentablemente, ya tenemos más de 400 personas que han fallecido. Es una cantidad que nos duele a todos. Detrás de cada persona que muere hay seres queridos que lloran su partida. Y si finalmente muere una persona de COVID, hay que seguir un protocolo. Pero es un protocolo simple para el manejo de esa persona que ha fallecido. Y eso lo voy a explicar con más detalle en un momento. Pero no es que vamos a hacer un hospital, un cementerio especial. No. La transmisión del virus son de seres humanos vivos. Cuando una persona muere, está horas nada más donde todavía puede transmitir el virus. Una vez que ya muere, lo voy a decir exactamente, son alrededor de 3-4 horas donde el virus ya también desaparece. Entonces, hay que tener cuidado y hay que dejar a los expertos que hagan el tratamiento de esto. No es una obligación cremar el cuerpo de una persona que ha fallecido. Estamos hablando en general porque tenemos que hacer esfuerzo de no llegar a esa situación acá. Pero como lo ha tratado el gobernador, entonces yo lo digo. Entonces hay que tiene que haber un protocolo que esté establecido, está el profesional de la salud responsable, hay un procedimiento que no te genera ningún problema. O sea, no generemos mayor temor o pánico de temas que están ya completamente claros y definidos. Entonces, tenemos que evitar el contagio. Pero y si hay gente contagiada, hay que hacerle seguimiento. Felizmente que aquí tenemos 41 personas en la región, 20 aquí en Moquegua. Sabemos exactamente dónde están los 20. Sabemos exactamente quiénes son sus familiares, quiénes son sus vecinos, todo esto. Esa es una labor que tenemos que hacer. O sea, no hay que estigmatizar a la persona que se contagió. Hay que verlo y hay que ayudarlo para que supere él su problema, pero que no contagie más, y para eso hay que hacer un seguimiento. De los 41 casos, establece que 38 están en su casa y 3 están hospitalizados. Los que están hospitalizados están en manos de profesionales. Lo que hay que hacer seguimiento es a los 38 que están en su casa, para evitar que sigan contagiando, ¿no? Eso es. A veces nos preocupamos solamente en los que están en el hospital y no le prestamos la atención a los que están en casa. Ellos son el factor de riesgo por el contagio que puedan hacer. Entonces ahí necesitamos un equipo que permanentemente esté con ellos. Hoy hemos venido para un poco manifestar nuestro respaldo a las decisiones como región están tomando. Ayer han formado el comando operativo. Este comando operativo tiene que tomar las decisiones de carácter general y tiene que articular con todos, y lo que requiera está conectado con el Comando Nacional, ¿no? Perfectamente, como lo ha dicho el propio ministro de Salud, de una manera muy clara, muy franca, muy sincera, de que estas semanas son las semanas más difíciles de la enfermedad. El COVID-19, por su nivel de evolución en la población, es precisamente donde tiene la mayor cantidad de infectados con este virus, que la curva de crecimiento de los infectados y de los cuales un porcentaje requiere hospitalización e incluso agravan su condición y necesitan cuidados intensivos,
esa cantidad de pacientes está más o menos ya cerca de la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad, como país, como servicio de salud. Y eso nos llama a ser cada vez más responsables, porque claro, al inicio teníamos capacidades un poco holgadas del sistema de salud para atender a los primeros pacientes que iban requiriendo de los servicios de salud. Pero en la medida que van aumentando la cantidad de pacientes, van llegando a nuestra capacidad de atención. Y entonces se ven en algunos casos donde algunos centros hospitalarios ya tienen su capacidad copada. Todavía no tenemos copada la capacidad del país, pero vemos que la holgura va acortándose, lo que nos obliga a seguir haciendo esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta mientras que sigue aumentando la demanda de estos servicios. Entonces, tenemos que no hacer otra cosa que reiterar en el esfuerzo, reiterar en el compromiso, sacar más fuerzas aún. Son en estos momentos donde autoridades, instituciones y población tenemos que poner todo de nuestra parte para poder pasar esta, que es la etapa más difícil de esta enfermedad. Los datos son los siguientes. Hasta ayer a medianoche, donde hacen el cierre de la información que reportamos todos los días, hay 148.011 personas que han sido muestreadas. De ellas, 41.356 han pasado la prueba molecular y 106.655 la prueba rápida. Del total de personas que han sido evaluados, 131.686 han dado negativo y 16.325 han dado los resultados positivos. Estos 16.000 respecto a los 148.000 del total que han sido muestreados representan el 11%. Hemos pedido y hemos trabajado todo el fin de semana con todos los representantes de las diferentes instituciones que brindan servicios de salud. Y hoy hemos tenido una reunión muy temprano con la representante, la presidenta de Salud, el ministro de Salud, los ministros de Defensa, que son los que tienen a cargo los hospitales de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, que hace lo propio con la policía, y hemos hecho un análisis integral de cuál es nuestra oferta que tenemos. Y le hemos, desde el fin de semana, cruzado información, tanto de nuestra respuesta en Lima como en provincias, para sincerarla. Porque al igual que muchos de ustedes, ciudadanos, y también algunos medios de comunicación, decían, yo informo de que hay 504 camas para atender los pacientes que se agravan en las unidades de cuidados intensivos del COVID-19. ¿Dónde están? Yo quiero saber una a una dónde están. ¿Cuántas hay en Lima? ¿Cuántas hay en las regiones del país? ¿Cuántas están usándose a esta hora? ¿Y cuántas son las que a la fecha todavía tenemos disponible? Para, en función de una información real, que es lo que se quiere en estos momentos difíciles de crisis, poder seguir haciendo más esfuerzo para ir subiendo. Ahora, a la fecha, tenemos 525 camas UCI disponibles a nivel nacional, de las cuales son ocupadas 385, quedando aquí todavía con una disponibilidad de 140 camas para unidades de cuidados intensivos del COVID-19. El mismo análisis lo vamos a hacer en la próxima oportunidad para hospitalización en general. En algunos casos también se está llegando a reducir la cantidad disponible, no de camas UCI, sino de hospitalización en general para pacientes que tienen esta enfermedad. Hemos visto algunos hospitales que, en el caso aquí en Lima, ya tienen su capacidad completamente ocupada. Todavía en Lima tenemos no solamente disponibles camas para
UCI, sino también para hospitalización. Pero ante la cada vez creciente necesidad de atención hospitalaria, hemos ya dispuesto que se incremente en cada hospital una cantidad adicional de camas para atender a la población, pero adicionalmente habilitar 1.000 camas adicionales en las torres de la Villa Panamericana para atender a pacientes que requieren de atención médica que han sido afectados por el virus COVID-19. Para el transcurso de esta semana han informado que vamos a aumentar en 75 camas UCI en esta semana aquí para poder atender a los pacientes que se agravan, 275 camas de hospitalización en general, y en esta semana tendremos 1.000 camas adicionales en las torres de la Villa Panamericana para atender a la población que cada vez demanda mayor atención. Hemos dicho, estas son las semanas difíciles, estas son las semanas que requieren la mayor capacidad de respuesta de todos. Pero una pequeña reflexión. Hoy decíamos que la cantidad de casos positivos a la fecha es 16.325. ¿Cuántos eran hace 20 días? Una cantidad muchísimo menor. Y hace 20 días ya estábamos en estado de emergencia. Estábamos en estado de emergencia. En consecuencia, la mayoría de esta gente se ha contagiado en pleno estado de emergencia. ¿Y por qué? Seguramente hay personal de salud, de las Fuerzas Armadas, la policía, que en su labor de control y su trabajo propio, estar en primera línea, tuvo este contagio. Pero la mayoría de gente que se ha contagiado son ciudadanos que salieron sin la protección adecuada, que salieron y quizás confiados en que las medidas que como gobierno estábamos dando eran exageradas, que decirle que salgan y mantengan una distancia de mínimo 1 metro, que no vayan a altas concentraciones de personas, no lo valoraron en su momento. Y en pleno estado de emergencia se contagiaron. En este proceso, ya pasado desde el inicio del estado de emergencia 36 días, yo creo que ya todos hemos tomado conciencia de que esta pandemia no es juego, que esta enfermedad no es una broma, que las recomendaciones que dimos desde el inicio y las decisiones drásticas que dimos eran sumamente necesarias, que todos las respetemos. Y que ahora, cuando vemos que la necesidad cada vez que aumenta está cerca a la capacidad de respuesta, ahora recién tomamos conciencia de que la vida es lo más importante que tenemos los seres humanos, la salud, para preservarla en buenas condiciones. Estoy seguro que cada vez más, ahora sí, estamos respetando las indicaciones porque vemos cómo afecta a la sociedad cuando de manera irresponsable en su momento no se cumplió escrupulosamente las recomendaciones que se daban en todo momento. Hay que también comunicar adicionalmente que uno de los principales problemas que hemos visto en los últimos días es una cantidad importante de personas que quieren trasladarse a su ciudad de origen. Estamos haciendo las coordinaciones para que a través de los gobiernos regionales, de manera gradual, podamos facilitar este traslado a estas regiones. Pero por favor, ayúdennos para que se cumplan los requisitos y condiciones que hemos establecido para que este traslado, que es humanitario para las personas que requieren retornar a su región, a su ciudad de origen, sea sin riesgos para la salud. Un primer grupo que fueron trasladados a Huancavelica, en el camino, en los ómnibus, antes de llegar a Huancavelica, para cumplir con un aislamiento y poder asegurar de que
en caso tuvieran el virus, no contagien. Algunos se bajaban del ómnibus y algunos incluso llegando a Huancavelica, estando en un lugar donde el propio gobierno regional les da todas las comodidades y seguridad para que puedan estar allá y evitar un riesgo de contagio a sus mismos paisanos, a los mismos huancavelicanos que han estado cumpliendo rigurosamente su cuarentena. Se salían irresponsablemente sin cumplir con las indicaciones. Ese tipo de actitudes negligentes son las que precisamente afectan los resultados que todos queremos. Pero seguimos esforzándonos y seguimos con la confianza de que con el apoyo de la mayoría de la población vamos a pasar estas semanas difíciles para ver que gradualmente, llegando al pico de esta curva, podamos ya ver en días posteriores comenzar gradual y progresivamente a ver un descenso. Vamos a continuar, pero pedimos una coordinación estrecha con los gobiernos regionales. Incluso los gobiernos regionales, ellos muy responsables, dicen: yo voy a acoger a los ciudadanos que quieran regresar a mi región y quiero tenerlos en un sitio separado. Puede ser un hotel, puede ser un establecimiento de alguna institución del Estado, y ahí hay que llevarles incluso sus alimentos para que puedan permanecer. Pero algunos no tienen presupuesto para ese fin, algún gobierno regional. Hoy he firmado un decreto de urgencia donde se transfieren recursos para que los gobiernos regionales puedan disponer del presupuesto correspondiente para acoger. Como le digo, tiene que ser gradual y empezando por las personas más vulnerables, para llevarlos a su región y verlos. Apóyennos. No podemos poner en riesgo el esfuerzo que 36 días estamos haciendo todos los peruanos por un traslado desordenado. Comprendemos la situación y entonces lo que también hemos dispuesto, que mientras se logra preparar a las regiones para que puedan recibir gradualmente a estas personas que tienen necesidad de regresar a su tierra, nosotros también atenderlos acá, y van a tener que pasar una prueba de descarte previamente antes de regresar a sus regiones. Pero eso requiere colaboración de los gobiernos regionales con nosotros, que está llevando las coordinaciones el presidente del Consejo de Ministros. Pero adicionalmente requerimos la colaboración de los propios ciudadanos que tienen esta necesidad de regresar a cada una de sus regiones. Hemos visto en algunos medios de comunicación una serie de denuncias de actos de corrupción de los 3 niveles de gobierno. No se salva nadie. Los gobiernos municipales, los alcaldes, hay muchos que están sujetos de investigación en cómo están gastando ese presupuesto. Algunos gobiernos regionales, y también alcanzan investigaciones de casos de corrupción a ministerios que están directamente dependientes del Poder Ejecutivo. No interesa dónde está la corrupción. Tiene que merecer un castigo ejemplar. Como le dije, la Contraloría General de la República ya cuenta con 30 millones de soles que ha transferido el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda hacer esa evaluación de manera simultánea. Y estaremos atentos para que, en caso se verifique, después de una investigación, que ha habido corrupción, caer con todo el peso de la ley. La corrupción siempre es mala, siempre. Nunca tiene justificación. Pero en una época de crisis, de emergencia nacional como estamos viendo, menos aún. Así que la Contraloría y las propias autoridades vigilantes para que estos actos que ya se están saliendo algunos a la luz se verifiquen y que se reciba la sanción ejemplar que merecen esos malos peruanos que, aprovechándose de una emergencia, quieren sacar provecho propio personal de manera ilegal. Eso no lo vamos a permitir y vamos a dar el máximo esfuerzo para sancionar a los responsables. Hemos visto que algunos casos emblemáticos nos dan siempre la fuerza para seguir
trabajando en este gran esfuerzo que estamos inmersos todos los peruanos. Recuerdo que una de las primeras personas afectadas por el virus fue un sacerdote, el sacerdote Luis Núñez del Prado, y era un contagio externo. Él tuvo una reunión con sacerdotes aquí en el Perú, pero que habían venido algunos sacerdotes para participar en esta reunión de Europa. Obviamente, algunos de esos sacerdotes, seguramente de manera involuntaria, trajo el virus, retornó a su país y dio positivo. Por las características propias de su salud, agravó su caso y estuvo en cuidados intensivos muy delicado. Y ahora, pasado un poquito más de un mes, nos comunican que superó la enfermedad, que ha salido ya de cuidados intensivos y le han hecho una segunda prueba, habiendo dado negativo. Un caso emblemático porque fue uno de los primeros que entró a cuidados intensivos y con todo el esfuerzo de médicos y enfermeras ha superado esta enfermedad. Este martes 21 de abril estaba programada la audiencia virtual para analizar el cese de la prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien solicitó dicha medida ante la posibilidad de contagiarse del COVID-19 dentro del penal anexo Mujeres de Chorrillos. A las 10 en punto, el fiscal José Domingo Pérez, la abogada de la ex candidata presidencial Juliana Loza, se conectaron al videoconferencia y también lo hizo el juez Richard Concepción Carhuancho, quien fue el designado para resolver el pedido de Fujimori. No obstante, la audiencia solo duró unos minutos, pues el magistrado anunció que se apartaba del caso porque anteriormente fue recusado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, lo que no le permite emitir decisión en ninguna instancia. Cuenta de qué caso se trata, ya se han acreditado las partes procesales y este despacho comunica a todas las partes de que está interviniendo solamente en este caso por razón de turno. Y como se me ha dado cuenta que se trata de un caso de Keiko Sofía Fujimori Gucci, cese de prisión preventiva en el expediente 299-2017-126, este despacho tiene que decir lo siguiente. Lo primero, que el juez que habla, Richard Concepción Carhuancho, ya ha sido recusado y apartado del presente caso. Y lo segundo es que solamente he intervenido, razón porque estoy de turno y no tenía conocimiento sobre los casos que se le están asignando por razón de turno. Así que en este acto, este despacho ha decidido apartarse de este caso porque ha sido recusado y de inmediato va a disponer de que el caso pase a mesa de partes para que sea asignado al llamado por ley. Muy bien, esta es lo que he dispuesto, porque ya ha sido recusado, a conocimiento de la Fiscalía. Recordemos que el año pasado, Loza presentó un recurso de recusación contra el juez Concepción Carhuancho por considerar que sus decisiones no son imparciales y perjudican la libertad de su patrocinada. Desde que fue oficializada por el Poder Judicial, la investigación preparatoria pasó a manos del magistrado Víctor Zúñiga Orday, quien ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en enero del presente año. Tras el anuncio, tanto el fiscal Pérez como la abogada de Fujimori aceptaron la decisión. El documento de cese de prisión preventiva será devuelto a mesa de partes del Poder Judicial para que sea asignado a otro juez, quien será finalmente el que decida si la ex candidata presidencial saldrá temporalmente de prisión durante el estado de emergencia nacional provocado por el brote del COVID-19. En la tarde del último lunes, Marvito, esposo de Keiko Fujimori, mediante un video difundido por redes sociales, pidió a las autoridades judiciales que liberen a su cónyuge, pues considera que corre peligro mientras continúe en prisión. Solo quiero que me escuchen un momento sobre su grave peligro que corre su vida. Porque ella está injustamente presa, no da derecho a poner su vida en riesgo. No pido un trato preferente de ninguna manera. Solo pido que su caso, como el de muchas personas privadas de su libertad, sea revisado. Solo quiero pedir una sola cosa al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a la OEA, a la prensa, a todos ustedes que vean ese mensaje desesperado. Por favor,
no dejan morir a mi esposa. Agregó que el coronavirus ya ingresó a las cárceles del país y que Fujimori es una persona vulnerable por padecer de una enfermedad al corazón. El coronavirus ya entró a las cárceles y hay internos que ya han fallecido. Hay una sobrepoblación en las cárceles de 40,000 personas. Entonces, solamente es una cuestión de tiempo. Si Keiko queda ahí en esa inexplicable prisión preventiva, se va a contagiar. Y ella tiene un problema de salud grave en su corazón, una arritmia cardíaca, y también sufre de hipertensión. Eso eleva totalmente el riesgo de morir. Finalmente, Marvito explicó que ni él ni sus hijas pueden dormir por la pandemia del COVID-19. Pidió piedad y humanidad para que liberen a la lideresa de Fuerza Popular. Yo y mis hijas no podemos dormir. Sentimos como el coronavirus es una pistola que en este momento apunta directamente a su corazón. Y por ello, les pido, por el amor de Dios, no disparen. Por favor. Permítele estar al lado de nuestras hijas, Kiara y Kaori, de 12 y 10 años, quien en este momento le necesita a su mamá más que nunca. Les ruego, por favor, que tengan un poco de piedad y humanidad. Por lo menos, respeta su derecho a la vida. Por favor. Cabe señalar que Keiko Fujimori es acusada de recibir presuntos aportes ilícitos de la empresa Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Por esas razones, mientras culmina la investigación, se le impuso la medida restrictiva, pues su condición de libertad podría afectar los resultados del equipo fiscal. La decisión de apartarse del juez Richard Concepción Carhuancho también afecta al caso de Jaime Yoshiyama, que sería analizado este miércoles. Para dicha diligencia también será necesario designar a otro magistrado. Los miembros de Fuerza Popular tendrán que esperar unos días más para conocer si la crisis sanitaria del COVID-19 permitirá su liberación temporal para preservar su salud. Dejaron de esperar las unidades de transporte prometidas por las autoridades y 500 personas, entre ellos niños, ancianos y personas adultas, decidieron emprender su viaje caminando hasta la región de Piura. Los ciudadanos se trasladaron por la vía expresa, custodiados por agentes policiales para que mantengan el distanciamiento, y esperan llegar en la noche a Ancón, donde dormirán para mañana proseguir con su caminata. Desde el pasado viernes, los viajeros han dormido a las afueras de las empresas de transportes, a la espera de buses para regresar a sus hogares. 5 días esperando desde el viernes, señor, esperando, y no nos hacen caso. Ya estamos sin comer, sin alimento, nada. Viviendo de la caridad de los vecinos, de Javier Prado, frente a Siva. ¿Dónde han estado durmiendo? En Siva, en Javier Prado. Nada del gobierno, nos vamos a Piura caminando, no importa. Pero tenemos que llegar, no tenemos comida, no tenemos plata, no tenemos nada. Ni siquiera para dónde ir a dormir, no tenemos nada, señor. Ellos aseguran que ya no tienen dinero para permanecer en Lima y en las habitaciones donde se encontraron alquilados ya los han desalojado. A trabajo, ¿no? Seguimos a trabajar. Personalmente he llegado el 9 de febrero, trabajé solamente 5 días. Y para la otra semana ya se presentó la cuarentena ya. Esa vez ya no trabajo, ya no recibo ni un sol ya, ni el bono me ha tocado nada, ni independiente, nada. Los afectados reiteraron el llamado del gobierno nacional a buscar la manera de ayudarlos durante su viaje. Asimismo aseguran que no pararán su recorrido hasta llegar a su destino. Volver a casa. Ese es el objetivo de más de 100 peruanos que duermen en una carretera en las afueras de Lima. Estas familias de bajos recursos buscan llegar a sus lejanos pueblos de origen, tanto en las regiones del Amazonas o San Martín, en la selva central peruana o en Cajamarca, al norte del país. Hemos venido por trabajar y ya nos han botado del trabajo. Y ya está pasando cuarentena aquí 15 días, pero ya sigue aumentando más la cuarentena, no tenemos plata
cómo vamos a comer, queremos regresarse a nuestra casa. Decenas de policías llegaron el lunes a la carretera Ramiro Piralé, donde se congregaron estas personas, con el fin de impedirles que intenten caminar hacia sus pueblos de origen. Por la desesperación estamos acá, no tenemos dónde ir. Estamos durmiendo acá todos botados como animales, no es así, amigo. El presidente Martín Vizcarra prometió coordinar el traslado con los gobiernos regionales. Estamos haciendo las coordinaciones para que a través de los gobiernos regionales de manera gradual podamos facilitar este traslado a estas regiones. La semana pasada, otro grupo de 1.200 personas se marchó de Lima caminando por otra carretera hacia pueblos andinos, hasta que el gobierno ordenó llevarlos en autobuses y someterlos a cuarentena a su llegada. Entre ellos, se detectaron 47 casos de coronavirus que fueron hospitalizados. Desde los primeros casos reportados del nuevo coronavirus en el Perú, la infección se fue expandiendo en todo el país a una velocidad alarmante, por lo que las autoridades tuvieron que aplicar diferentes medidas como la cuarentena para contener su rápida propagación. Con el paso de los días y gracias a una mejor recolección de datos precisos sobre los contagiados, E-Salud presentó el mapa de calor COVID-19, que permite reconocer cuáles son las zonas de la capital con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus y también verificar cómo se trasladó de un distrito a otro. Según el gerente general del mencionado organismo de salud, Alfredo Barrero, gracias al mapa podemos visualizar el punto de origen del virus y su rápida expansión por todos los diferentes puntos de concentración de personas en Lima. Efectivamente, este mapa nos permite identificar todos los casos positivos por hisopado, por la prueba molecular, y nos permite ubicarlos de acuerdo a sus datos de RENIEC en la concentración distrital, ¿no? Se puede ver claramente la migración de semana a semana, que inicia en la zona de Monterrico, ¿no? Pasa por la zona centro, va a la zona de Jesús María, Lince, Surquillo, etc. De ahí se dirige hacia el norte de la ciudad, ¿no? Y se puede ver que la parte sur queda libre. Sin embargo, en las últimas semanas ya todo se transmite a la parte sur y toda la ciudad está infectada del COVID. Este sistema reúne las bases de datos de las pruebas de hisopado realizadas por toda la red de salud integrada por E-Salud, el MINSA y las clínicas privadas que colaboran en la emergencia, además de información de la RENIEC y Google Maps que permiten optimizar el servicio. Bueno, la verdad que ustedes comprenderán que ha sido un trabajo muy arduo, se está trabajando muy duro en mucho tiempo, se ha logrado uniformizar la oferta de todas las instituciones de salud del país, de tal manera que la oferta sea una sola, ¿no es cierto? Y se está monitoreando minuto a minuto cómo es el grado de ocupación de cada una de las camas, independiente de qué hospital sea el que los ofrece, ¿no es cierto? Por eso que podemos decir, lo que mencionó el presidente ayer, aún existen camas críticas disponibles, aún existen camas regulares disponibles y que esta oferta la vamos creciendo semana a semana, ¿no? Gracias al mapa de calor, se pudo apreciar que los distritos de San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Villa El Salvador son los que cuentan con mayor cantidad de infectados. Se puede observar la alta concentración de personas que permitió el rápido contagio. El color amarillo indica una mayor densidad de casos con respecto al color rosado o color rojo, ¿no? Entonces ahí se puede ver que en la zona de Los Olivos tiene grandes focos de alta densidad de casos de COVID positivo basados en el hisopado, ¿no? La zona de Comas igual, ¿no es cierto? Y toda la parte que se dirige para la parte de Independencia, etcétera, ¿no? Esta migración son zonas pobladas, son zonas donde existen comercios que han contribuido a esta alta densidad. La moderna herramienta permitirá un mejor trabajo y además servirá para analizar las nuevas medidas que el gobierno ejecutará para evitar la propagación del virus. Por ahora, esta es una información que se maneja en la unidad de inteligencia para plantear las estrategias, ¿no es cierto?, tanto de seguimiento de casos, monitoreo de casos y también las estrategias para lo de el cambio de la cuarentena o la migración de la estrategia de cuarentena. Hasta la fecha en el Perú se registran más de 16.000 casos confirmados a nivel nacional y más de 400 fallecidos, una cifra preocupante por su alta cantidad. Si comparamos los decesos solo en Lima, se contabilizan mayor cantidad de fallecidos que en todo el país de Chile. Por eso se necesitan nuevas medidas para contrarrestar el avance del COVID-19 y preservar la salud de la población en general. Tenemos que comunicar al país con satisfacción que 21 hermanos policías han sido dados de altas del hospital de la policía y también de las clínicas con las cuales tenemos convenio.
Vamos a seguir nosotros insistiendo, vamos a ir fortaleciendo el trabajo de nuestros médicos y esto ayuda bastante porque les da una seguridad para que se puedan proteger y para atender estos casos. Vamos a seguir nosotros combatiendo. La policía y la Fuerza Armada y los médicos son la primera línea del Estado, del gobierno, del país en la lucha contra esta epidemia. ¡Aplausos! ¡Bravo! El peruano está para combatir y para luchar a pesar de todas las dificultades que tiene. Y como país, el mensaje es que deben quedarse en su casa los ciudadanos, porque es la única forma de evitar que se propague aceleradamente este virus. El virus se contagia de persona a persona. Si nos quedamos en nuestras casas, vamos a cortar la velocidad de la propagación. Es importante por eso. Así que, nuevamente, la policía está para servir, para ayudar, para proteger al ciudadano, y los ciudadanos están para respetar las normas y las leyes. Acá estamos en una ceremonia de entrega de equipos de protección personal y para agradecer a la familia Interbank en la persona de la señora Selma Costa, vicepresidente de Asuntos Corporativos del banco, porque está demostrando una vez más que la amistad se demuestra en los momentos difíciles. Palmas para el efectivo policial que murió cumpliendo su deber. Con un sentido homenaje despidieron al suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú, quien falleció esta madrugada en el Hospital Daniel Carrión de Huancayo, luego de haber estado internado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 8 de abril, presentando fiebre alta, malestar general y dificultad para respirar a causa del COVID-19. El agente policial tenía 48 años, padecía de obesidad y cumplía servicio desde hace 28 años en la comisaría de Concepción. Los restos fueron cremados en el cementerio regional de Huancayo y sus compañeros esperaban el retiro de las cenizas del cuerpo para trasladarlo en caravana a la provincia de Chupaca y entregados a sus familiares para posteriormente realizar una ceremonia póstuma. El general de la Policía Nacional del Perú de Junín, Alejandro Oviedo Echeverría, expresó sus sentidas palabras ante la pérdida de su compañero y lo consideró un ejemplo para todos los agentes. Asimismo, en honor a su labor, tendrá un ascenso póstumo al grado superior inmediato y cada 5 años el organismo policial hará lo propio. Esto de acuerdo a la nueva normativa vigente para los que fallecen por el temible coronavirus. Es un ejemplo para todos nosotros los policías, porque tengo las mejores referencias de su persona, no solamente con su comportamiento como policía, sino como ser humano. Entonces eso es fundamental en nuestro trabajo. Nos da un gran ejemplo, es nuestro primer mártir de la policía de nuestra región y sin duda alguna esto nos refuerza nuestro compromiso a seguir trabajando por la seguridad de nuestra región y sobre todo poder vencer a este enemigo común que es el COVID-19. Nosotros por eso le pedimos al ciudadano, la única manera de poder vencer este enemigo es quedarnos en casa, estando el menor tiempo posible en las calles, porque es así como se transmite este virus. Estamos totalmente sentidos y sin duda vamos a continuar trabajando por nuestra región. ¿Cómo recuerda? Policía con más de 28 años de servicios, con mucha experiencia y mucha calidad humana, tanto así que sus compañeros dicen que tenía una sonrisa permanente, muy jovial, y eso es muy importante para el servicio que nosotros prestamos a nuestra sociedad. Luego, como ser humano, como persona y lógicamente como policía, cumpliendo adecuadamente su labor. Y él ha puesto su vida a disposición justamente en el cumplimiento de la misión que es salvaguardar y garantizar la salud de nuestros ciudadanos. El agente policial informó que ya son 20 policías que han dado positivos al coronavirus y se encuentran en recuperación. Bueno, tenemos más de 20 positivos y los cuales la mayoría están en proceso de recuperación. Nosotros tenemos varios ya efectivos, muchos efectivos que
de repente que inicialmente se contagiaron y ya ellos ya están trabajando, pasaron su periodo y ya están trabajando. Por eso ahora hay que tener mucho cuidado porque hay muchos asintomáticos, de repente entre nosotros habrá uno que estemos infectados y no tenemos nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no confiarnos. Por eso es que el mensaje va al ciudadano común y corriente, que no puede estar, si bien es cierto, salen a comprar, salen a realizar una actividad, que la hagan, pero rápidamente y estar el menor tiempo posible en la calle, porque ya estamos también imponiendo las infracciones, las multas. Entonces es fundamental y tenga por seguro que la policía no va a bajar, al contrario, esto fortalece nuestra moral. Nosotros hemos pasado otras guerras, la guerra contra el terrorismo, y se ha ganado. Así que esto es parte de nuestro trabajo, pero también nosotros estamos valorando justamente el esfuerzo y sacrificio de todos nuestros policías que están haciendo, que podrían estar como muchas personas metidos en su casa, pero no, están trabajando para la seguridad de todos. El suboficial deja a 3 hijos y a su esposa y será recordado con gran orgullo gracias a su loable trabajo y compromiso a la ciudadanía. Los casos de COVID-19 al interior del Congreso continúan en aumento y todo indica que podrían seguir en continua alza. El último lunes por la noche, el parlamentario de Alianza para el Progreso, Humberto Acuña, confirmó mediante sus redes sociales que dio positivo a la prueba de descarte. Según su testimonio, se le realizó una primera prueba rápida que salió negativa, pero a raíz de casos similares en sus colegas, optó por el hisopado molecular para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus. Hace unos días informé el resultado de una prueba rápida por coronavirus y en ese momento el resultado fue negativo. Sin embargo, tomé conocimiento de que otros colegas congresistas habían tenido un resultado similar hasta en 3 oportunidades y al someterse a la prueba molecular el resultado fue distinto. En ese sentido, opté por someterme a la prueba molecular cuyo resultado ha sido positivo. El hermano de César Acuña, fundador del mencionado partido, agregó en su mensaje que no presenta síntomas y que su salud se mantiene estable, por lo que mantiene en activo sus funciones parlamentarias aunque de manera virtual. Les informo que estoy tranquilo, cumpliendo la etapa de aislamiento y siguiendo estrictamente todas las indicaciones médicas. Mi salud es estable gracias a Dios. Desde mi hogar sigo cumpliendo los compromisos asumidos con Lambayeque. Este virus no será obstáculo para seguir gestionando el fortalecimiento del sistema de salud para la respuesta y atención de la emergencia sanitaria. El lunes, también el congresista de Unión por el Perú, José Moscrop Techagua, confirmó que dio positivo a la prueba del hisopado. Lo anunció durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlamento. El legislador afirmó que tampoco presenta síntomas y pidió que se tomen las medidas necesarias para evitar mayores infecciones en el Palacio Legislativo. Humberto Acuña es el segundo parlamentario contagiado de COVID-19 en Alianza para el Progreso. El primero fue Fernando Meléndez, quien ya fue dado de alta, aunque permanece en cuarentena como medida de precaución. El grupo político con mayor cantidad de infectados es Podemos Perú, quien cuenta con 5 congresistas. Ellos son Felipe Castillo, Carlos Almerí, Robinson Gupio, Aarón Espinosa y José Luna Morales. A ellos se le suma Leslie Lazo de Acción Popular, quien también se encuentra fuera de peligro y fue la primera parlamentaria en anunciar su contagio del nuevo coronavirus. Es probable que todos ellos se infectaran durante las sesiones plenarias en el hemiciclo del Palacio Legislativo que se ejecutaron de manera normal durante el estado de emergencia nacional, aunque con menor cantidad de personal asistente y con equipos de prevención. Sin embargo, eso no impidió los contagios entre los congresistas, quienes ahora sesionan de manera virtual. Una situación complicada para el Poder Legislativo que lleva un poco más de un mes de instalado, pero que presenta serios problemas para asumir sus funciones normales. Margarito Machacuay Valera, el hombre más alto de Perú, murió este martes a los 56 años a causa de insuficiencia respiratoria aguda provocada por una trombosis pulmonar. Su deceso se registró a las 2:30 horas en el Hospital Guillermo Almenara, así lo informó de Salud. Margarito tuvo una primera intervención a causa de un accidente en octubre del año 2019 y fue hospitalizado por una ruptura de fémur. Pero fue entonces en los últimos 6 meses que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Almenara por una insuficiencia respiratoria aguda descompensada, no relacionada al COVID-19. Pese a estar internado y complicado de salud, Margarito siempre tenía presente el cariño por su familia y hacia Dios,
posteaba mensajes en sus redes sociales de agradecimiento por el gran amor que les tenía. Los familiares de Margarito vienen coordinando el traslado de su cuerpo a su natal Bagua Grande para rendirle cristiana sepultura. Hasta antes de su accidente se desempeñó como asistente de la Oficina Municipal de Personas con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Margarito Machacuay Valera se hizo conocido en la década de los años 90 por ser el peruano más alto, con 2.26 metros de estatura, y por participar en programas de espectáculos hasta que le detectaron artrosis. En el marco del estado de emergencia por el COVID-19, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, junto con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, supervisaron desde tempranas horas el normal abastecimiento de productos en el gran mercado mayorista de Lima, con el fin de evitar la especulación de los precios, así como supervisar las medidas de salubridad que se están implementando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades verificaron que los precios se mantienen estables. Por ejemplo, la zanahoria, que se llegó a vender a 4 soles el kilo, hoy se puede comprar hasta en 40 céntimos. La papa guairo se mantiene a 1 sol 20, la maracuyá a 1 sol 35, la espinaca a 3 soles con 28 y el limón a 1 sol 50. En este sentido, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, enfatizó que las medidas de seguridad se seguirán fortaleciendo en todos los mercados del país. Ya estamos aquí en el mercado de productores de Lima, mercado mayorista como lo conocemos siempre, verificando el abastecimiento. ¿Cuántas toneladas métricas entran diariamente? El promedio que nosotros manejamos, más el de frutas, aproximadamente entre 8 a 10 toneladas métricas, 10.000 toneladas métricas diarias. Y lo que hemos hecho con el señor alcalde es verificar cómo es que es el control del ingreso, cómo se empieza a regular, cómo se empieza a hacer la medición de temperatura, el aislamiento con hipoclorito en los zapatos para evitar, y el ordenamiento y aislamiento que se tiene que mantener siempre en las medidas que se han dado de prevención, y eso obedece a respetar estas medidas toda vez que el Ministerio de Salud las viene implementando, las viene dando para que todos los peruanos y en general podamos ejecutarlo de manera oficial. Hoy día hemos tenido precios, en el caso del limón, que es un referente normalmente en la mesa, casi no falta. Esta semana hemos podido encontrar limones de 1 sol, sol 50, el de mejor calidad, claro está, 2 soles. Comparativamente a la semana pasada, donde hubo un ligero incremento y debido a que hubo algún tipo de inconveniente con los ronderos que no dejaban salir, pero eso ya se ha ido superado, toda vez que hemos tenido una conversación con la autoridad, con los ronderos, porque los ronderos también son de la familia rural, pero ellos hacen su trabajo para evitar que la propagación del virus llegue a la zona rural, explicándoles, tomando las medidas. SENASA está trabajando mucho con ellos en el tema de la desinfección, ¿no? La aplicación de químicos para evitar que este virus se traslade de la ciudad hacia el campo. Todas estas medidas han sido contempladas, hay protocolos, hay cartillas, hay directivas que se han dado a las autoridades locales, regionales y, por qué no decirlo, también a los ciudadanos y a los usuarios agrícolas también. En cuanto al subsidio monetario de 760 soles aprobado por el Gobierno Nacional a favor de las familias rurales que se encuentran en condición de pobreza extrema, el ministro enfatizó que serán beneficiadas a un total de 1.098.000 hogares rurales a nivel nacional. Este es un decreto de urgencia que atendería a 1.098.000 hogares rurales, ¿no? A nivel nacional. Costa, Sierra y Selva se han beneficiado con este bono solidario, con este bono monetario. En una sola armada son 760 soles en una sola armada, y aquí el trabajo lo tiene por corresponder, en este caso MID, en coordinación también con el Banco de la Nación, algunas IFIs. Estamos evaluando el traslado de caudales a esas zonas donde no hay este tipo de bancos, ¿no? Y también en el caso de la selva, aprovechando el Banco de la Nación itinerante, que es a través de un barco, ¿no? Que se desplaza para hacer llegar a las comunidades que se van a ver beneficiadas. Hoy día tenemos un padrón que ha sido constituido con información de la Junta de Usuarios, con información de los gremios, con información nuestra que tenemos con el Fondo Agroperú, con Agrobanco, tenemos el Seguro Catastrófico y una serie de información que ha sido trabajada y cruzada con el Padrón General de Hogares. Esto ha permitido identificar ese 1.098.000 hogares rurales que se van a ver beneficiados en los próximos días. Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, resaltó que este mercado durante los últimos días no ha tenido desabastecimiento y las condiciones de salubridad se están respetando. Durante las últimas 5 semanas hemos visto que los productos están ingresando normalmente, no ha habido desabastecimiento. Punto 1. Punto 2,
los precios están estables. Y un punto 3 también que es muy importante es el trabajo que se está haciendo de salubridad en la zona y estamos en ese aspecto supervisando que se cumpla con los mismos. En otro sentido, el alcalde de Lima aprovechó para responderle a su homólogo de La Victoria, George Forsyth, en cuanto a la reubicación de los comerciantes del mercado La Parada. El burgomaestre planteó que los vendedores informales de esa zona se han trasladado al antiguo cuartel de Barbones de El Agustino. Yo he dicho que tenemos que tener propuestas que sean sostenibles en el tiempo y además que respeten el marco legal. El Parque del Migrante es un bien público de uso público. Hay otros parques en La Victoria. ¿Por qué no se proponen otros parques? Porque son bienes públicos de uso público. No, con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que si nosotros propiciamos el ingreso de comerciantes a un bien público de uso público, estamos quebrando el marco legal. Eso no lo puede propiciar una autoridad. Además, cualquier decisión tiene que ser una decisión sostenible en el tiempo. No se trata de pasar la problemática de una cuadra a otra cuadra. Hay que buscar soluciones, como he mencionado, sostenibles y además que nos permitan lograr el objetivo de generar a su vez una mejor salubridad. Finalmente, las autoridades hicieron el llamado a los comerciantes a evitar la especulación y mantener las medidas de higiene para no propagar el coronavirus. La vida vuelve poco a poco a la normalidad en Wuhan, donde surgió la epidemia de nuevo coronavirus. Luego de 76 días aislada del mundo, esta ciudad china de 11 millones de habitantes levantó su bloqueo el 8 de abril. Y poco a poco sus habitantes empiezan a asomar la cabeza al exterior. La gente vuelve a visitar los parques, a disfrutar de un picnic, sacarse fotos o bailar. Pero saben que todavía tendrán que esperar para recuperar completamente la normalidad. Es difícil decirlo, podría llevar un tiempo, pero vamos en la buena dirección. Pero el confinamiento desplomó las ventas y a muchos les preocupa la actividad económica. No es fácil encontrar un trabajo, las oportunidades de empleo son básicamente de hacer entregas a domicilio. La economía de Wuhan está colapsando, el mercado no tiene energía. El ayuntamiento ha distribuido vales de compra para que los ciudadanos usen en supermercados, grandes almacenes o restaurantes, pero muchos no bajan la guardia. Aunque el número de nuevos casos de COVID-19 cayó a cero en la ciudad desde hace varias semanas, la población aún tiene miedo de los casos asintomáticos y de las personas que vienen del extranjero. Nueva York desarrolla un plan multimillonario para garantizar que ningún ciudadano pase hambre en medio de la crisis del coronavirus. Esta iniciativa incluye la distribución de millones de comidas al mes y el establecimiento de una reserva de alimentos para afrontar posibles problemas en la cadena de suministro. La partida económica que se destinará durante los próximos 4 meses será de $170 millones. Actualmente, más de medio millón de personas han perdido o perderán su trabajo como consecuencia del COVID-19. Además de la compra de alimentos, se contratará a 11.000 taxistas y conductores para entregar comida a domicilio a personas que lo necesiten. También se dedicará una partida de $25 millones para apoyar a organizaciones que distribuyen alimentos. Otra de las medidas que se tomarán es la inversión de $50 millones para crear una reserva alimentaria de emergencia. Se pretende que esté compuesta por 18 millones de raciones de alimentos no perecederos. Antes de que comenzara esta crisis del coronavirus, 1,2 millones de neoyorquinos estaban en situación de inseguridad alimentaria. La pandemia ha dejado en las últimas horas en el estado de Nueva York 481 fallecidos, un leve repunte respecto al día anterior cuando fueron 478. Hacia el ciudadano. Las autoridades mexicanas elevaron el nivel de la alerta sanitaria el martes ante el aumento acelerado de contagios del nuevo coronavirus. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo
la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. El creciente número de contagios hace temer una saturación del sistema hospitalario. Médicos y enfermeras mantienen protestas en la capital por falta de insumos y negligencia por la muerte de 3 compañeros por supuesto contagio. El gobierno reportó hasta el lunes unos 8.700 casos positivos y más de 700 muertes. Se estima que el pico más alto de contagios ocurre entre el 8 y 10 de mayo. Suspenden todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privado. Pero en contraste con esta orden, maquiladoras no esenciales, algunas estadounidenses continúan trabajando en Ciudad Juárez, al norte del país. Grupos de obreros se manifestaban el martes para exigir que se cumpla el paro de actividades decretado por el gobierno entre una creciente lista de muertes por nuevo coronavirus en sus centros de trabajo. Presidente. Sí, ¿cómo están? Manteniendo la distancia. Yo hablo fuerte, así que no se preocupen. Sí, ahorita se está los 2 ministros yendo para ver precisamente el hospital de contingencia, como este planteamiento que hace el Comando de Operaciones de la región Moquegua para usarlo para personas que requieran hospitalización luego que tengan el virus. En este caso, hasta la fecha, tal como hemos visto, solamente hay 3 personas de las 41 que requieren hospitalización y según el reporte no tienen ninguna complicación. Pero siempre hay que prever, vamos a verlo, así que... Presidente, ¿se va a ampliar la cuarentena? Es fruto no de una opinión personal, es fruto de un análisis profesional, estadístico, en función de la evolución. Eso lo vemos y lo evaluamos permanentemente. Presidente, ¿cuántas pruebas han llegado para la ciudad de Moquegua, presidente? Me parece que son un poco más de 900. El dato lo tiene exactamente el ministro de Salud y estamos ahora trayendo cada vez una mayor cantidad de lotes de pruebas importadas desde China hacia el Perú. Conforme va llegando más, vamos distribuyendo a todas las regiones del país, manteniendo la proporcionalidad también en cuanto a la población. ¿Las empresas mineras deberían apoyar a este tema de las compras rápidas moleculares, presidente, en Saudi Angloamérica? Definitivamente, porque una vez que recuperemos el inicio de las actividades económicas productivas, uno de los requisitos que va a ser para que las empresas puedan hacer sus trabajos es que tienen que hacer un control permanente de sus trabajadores a través de estas pruebas. Entonces, para que si alguna actividad quiere retomar sus acciones, su trabajo, va a tener como requisito tomar estas pruebas para ir cuidando progresivamente y de manera frecuente a Presidente, su personal. ¿A partir de cuándo se podría ver ya la tendencia en manera horizontal o cuáles son las proyecciones del gobierno? Lo que manifestó el ministro de Salud, que está pensando que el pico, esta suba que tiene la evolución, estaría por el orden del día 26 de este mes. Así que esperemos. Hoy hay sesión de Consejo de Ministros. ¿Es probable que se defina hoy la cuarentena? Hoy día no es un tema, pero una recomendación. Presidente, el tema del mapa color, ¿cómo se está manejando el mapa color a nivel nacional, presidente? No, estamos trabajando en todos los aspectos de la evolución de la enfermedad, como también en función de la población y en función de la cantidad de contagios, de la evolución del número de contagios, se va determinando en el país las diferentes regiones y se le van dando diferentes tonalidades en cuanto van incrementando más su número de contagios. Presidente. Dada su alta contagiosidad, los científicos estiman que el nuevo coronavirus puede transmitirse entre personas a través del habla o la expiración. No es necesario tener síntomas para ser fuente de contagio. Por eso, en algunos países, se aconseja a la población cubrirse el rostro con tapabocas artesanales, pañuelos o bandanas. Debido a la escasez de mascarillas, es preferible reservar las tradicionales para el personal de la salud. Pero ¿cómo las fabricamos? Corte 2 rectángulos de tela de algodón de tejido cerrado de 25 por 15 centímetros. Sirve la tela de acolchado o de camiseta. Ponga un rectángulo arriba del otro. Haga un dobladillo de medio centímetro sobre los lados largos del rectángulo. Doble los lados cortos aproximadamente 1 centímetro y cosa. Pase un elástico de 15 centímetros de largo por el interior del dobladillo más largo de cada lado de la mascarilla
servirán para enganchar el tapabocas detrás de las orejas. Anude las dos extremidades del elástico. También se puede usar un cordón elástico o una cuerdita. Esconda los nudos dentro del dobladillo. Ajústela para que quede adaptada al rostro. Cosa bien el elástico para que no se mueva. Cuando se quite la mascarilla, tome la precaución de no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Luego, lávese las manos. Las mascarillas de tela deben ser lavadas a máquina regularmente.